Buenas tardes, estudiantes y compañeros. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del patrón alveolar, lo que sería la neumonía. Los integrantes somos Jennifer Ocasela, Ana Belén Silva y mi persona Jim de la Cruz. Aquí tenemos el contenido de lo que ahora vamos a hablar el día de hoy. En primer lugar, tenemos que uno de los criterios diagnósticos de la neumonía son los hallazgos imagenológicos. Ya, siempre que se sospeche de una neumonía por la clínica, lo ideal sería pedir una radiografía de tórax, porque este examen es ideal para diagnosticar, ya que es rápido, de fácil acceso y con alta probabilidad para demostrar que existe una neumonía. En esta imagen tenemos una radiografía normal en donde podemos apreciar todas las estructuras y en este lado tenemos una radiografía con un paciente con una neumonía, donde podemos ver principalmente lo que es una consolidación. ¿Pero qué es una consolidación? Es la ocupación de la luz alveolar que en este caso no se produce por el líquido purulento. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber nosotros que existe una consolidación? No solo buscamos sombras adicionales o opacidades, sino que también estamos buscando la pérdida de los límites que usualmente somos capaces de ver, como esta radiografía normal, que podemos ver los límites de los bordes del corazón, del diafragma y el ángulo costodiafragmático. Y acá son muy poco apreciables. Y entonces esto es lo que llamamos la del signo de la isleta, que puede corresponder a la pérdida de los bordes del corazón o la pérdida del borde diafragmático. Otro signo bastante útil es el broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Va a ser la presencia de líneas relúcidas al interior de una opacidad radiopaca. Es decir, como esto que podemos ver aquí. Ya, vamos a tener algunas clasificaciones. En primer lugar, tenemos la neumonía lobar. ¿Qué es la neumonía lobar? Se va a caracterizar por presentar una consolidación homogénea que comúnmente se presenta como una opacidad alveolar, que está acompañada de broncograma aéreo y que la consolidación limita los bordes de los lóbulos. Estos bordes, cuando los apreciamos en una imagen, corresponden a las fisuras pulmonares. Entonces podemos observar aquí una neumonía lobar media del pulmón derecho, donde podemos observar claramente la consolidación aquí. Podemos observar en esta radiografía ya el borde de la fisura del pulmón, del lóbulo medio. ¿Ya? Y cuando pidimos ya la radiografía lateral, podemos observar claramente cómo se presentan los bordes del lóbulo medio, del pulmón derecho. ¿Ok? Em, Em, Se dice que cuando se presenta una neumonía lobar en el lóbulo medio, va a desaparecer lo que serían los bordes del corazón, pero sin embargo se van a poder observar los bordes del diafragma. ¿Ok? Es lo que vemos aquí. En cambio, cuando se presenta una neumonía del lóbulo inferior, va a desaparecer completamente lo que sería el borde costodiafragmático, el ángulo costodiafragmático, como lo podemos ver aquí. Y aquí también vamos a poder observar lo que sería en la radiografía lateral. Podemos ver la fisura del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Ok? Como siguiente clasificación tenemos la neumonía segmentaria o la bronconeumonía. ¿Ok? Las neumonías segmentarias, las opacidades van a presentarse, a diferencia de la neumonía lobar, van a presentarse irregulares. De esta forma no identificamos fácilmente los bordes y suele presentarse de forma bilateral por lo general. Ok, como observamos en la imagen, se logra apreciar opacificación en ambas zonas bajas del pulmón. Aquí, en ambas zonas se presenta opacidad. Ya no se aprecia verdaderamente la bronquiolidad media, pero sí hay opacidades irregulares bilaterales que inclusive rodean al árbol bronquial, y es por esto que se llama bronconeumonía normalmente. A continuación tenemos la neumonía intersticial. La neumonía intersticial se caracteriza por presentar algo que se conoce como el patrón reticular. Además de presentar patrón reticular, no va a presentar broncograma aéreo, porque al no haber opacidades alveolares no hay forma de que el broncograma aparezca. Entonces se aprecia el patrón reticular a lo largo de ambos hemitórax, pero en ningún momento se ve opacidad homogénea que recubra todo el lóbulo, sino que está esparcido y de forma difusa a lo largo de ambos hemitórax. El patrón reticular, por lo general, como su nombre lo dice, va a ser como una red, como por ejemplo podemos ver aquí en esta parte, la presencia de como si fuera una red, y asimismo lo podemos observar en la radiografía lateral. Como siguiente clasificación tenemos la neumonía redonda. ¿Ok? La neumonía redonda vamos a presentar también, vamos a percatarnos también de que existe una opacidad homogénea, pero que además esta va a tener un aspecto esférico, como lo podemos ver aquí y acá. ¿Ok? Por lo tanto, esta neumonía se va a confundir comúnmente como con las masas o con tumores.
Entonces aparece más en niños que en los adultos, entonces hay que aprender a reconocerla bien. Por último, de las clasificaciones tenemos la neumonía cavitaria. La neumonía cavitaria, como su nombre dice, va a presentar cavitaciones, como lo podemos observar aquí. Por lo general esto se va a presentar en las tuberculosis, las pacientes con tuberculosis. Ya puede estar acompañado o no de niveles hidroaéreos. Aquí podemos observar la cavidad luminosa al interior del área consolidada, y como lo podemos observar. em, Ya, y al solicitar un ataque partido de detalle podemos apreciar mejor cómo está aquí lo que serían las cavitaciones. ¿Ok? Las cavitaciones son comunes especialmente en los pacientes con tuberculosis, como ya lo expliqué, y cuando queda un poco de pus en la radiografía lo que veremos es un nivel hidroaéreo. Ya. Por otra parte, las radiografías de tórax también nos pueden ser útiles para identificar complicaciones de la neumonía, como por ejemplo en este caso tenemos el derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico no es más que la filtración de líquido al espacio pleural debido a un aumento de la permeabilidad de la pleura visceral, que está adyacente al pulmón infectado. O sea, prácticamente es que la pus se pasó a la cavidad pleural. Y aunque aquí en la imagen se aprecian signos clásicos del derrame pleural, como son el signo del muñón, que es la pérdida del receso costeo-esfregmático, cuando le tomamos una tomografía computarizada para poder distinguir entre conciliación y verdaderamente derrame, nos damos cuenta que claramente está delimitada la pleura visceral de la parietal y en medio podemos ver que está cubierto por el líquido purulento. Ya, a continuación mi compañera va a hablar acerca de los patrones en imagenología. A continuación vamos a hablar sobre el patrón alveolar. La imagen, como estamos viendo, esto de aquí es el compromiso de los alveolos por una ocupación del espacio aéreo con un líquido de pus, sangre o ya sea células. Vamos a tener que las causas comunes de esta van a ser neumonía bacteriana, edema pulmonar y también una hemorragia alveolar. Entre sus características vamos a ver que esto de aquí tienen opacidades mal definidas, ya sea en el parche o algodonosas. También tenemos el broncograma aéreo que va a ser visible y también confluente con las opacidades. Vamos a tener aquí el patrón alveolar que va a ser multifocal, como está señalado de cada lado. En el hemitórax derecho vamos a tener las radiopacidades del hemitórax derecho, un borde inferior bien definido, también vamos a tener borde superior mal definido con un broncograma aéreo. Y en mi tórax izquierdo, que está señalado de color morado, vamos a tener que esto de aquí van a tener bordes difusos, bordes mal definidos y también con broncogramas aéreos. Vamos a tener el patrón intersticial. Esto de aquí llega a afectar el intersticio pulmonar, que es el espacio entre alveolos y también vasos. Sus características radiológicas van a ser opacidades reticulares, nodulares, van a tener márgenes pulmonares un poco más marcados y menos denso que el patrón alveolar. Entre sus causas más comunes vamos a tener infecciones virales o atípicas, fibrosis, edema intersticial y enfermedades del colágeno. Vamos a tener como ejemplo aquí la neumonía intersticial. Vamos a tener la clasificación que es septal. Esto de aquí tiene líneas septales, antiguamente como líneas B de Gerlin, y vamos a tener el engrosamiento de septos intralobulillares. En reticular vamos a tener que la radiografía puede resultar de la suma de opacidades en líneas, lineales lisas o irregulares. En quística vamos a tener que los espacios aéreos parenquimatosos, redondos o con una pared definida. En nodular vamos a tener que se va a dividir en tres: aleatorio, centrilobular y también perilinfático. En aleatorio vamos a tener sin región predominante en particular. En centrilobular vamos a tener que estos de aquí están separados por septos, intralobulares, pleura visceral y también cisuras y grandes vasos y bronquios. En el perilinfático vamos a tener que ese intersticio va a ser broncovascular, septos intralobulares y también en regiones subpleurales. Vamos a tener el patrón pleural. Aquí tenemos un derrame pleural, que esto de aquí va a tener la presencia de líquido en cavidad de la pleura de mayor de 150 a 300 ml. Vamos a tener el signo de menisquio o la línea de Damasou. Esto de aquí se presenta cuando el derrame pleural va a borrar totalmente lo que viene a ser el receso costodiafragmático y va a formar lo que va a ser una concavidad. Aquí tenemos señalado lo que es el signo del menisquio, que es una radiopacidad también homogénea con signo de menisquio. Derrame pleural del hemitórax derecho moderado de 2/3. Vamos a tener que
que la tomografía computarizada de la neumonía, estos de aquí van a llegar a tener más sensibilidad que la radiografía para detectar cambios tempranos y también sus complicaciones. En los signos tomográficos mayor característicos vamos a tener la condensación alveolar, que es un aumento homogéneo de la atenuación pulmonar con un borramiento de los vasos y también de broncogramas aéreos. Vamos a tener el infiltrado en vidrio destrulado, que es aumento parcial de la atenuación. También vamos a tener nódulos centrolobulillares, patrón en árbol, en brote, que sugiere una infección endobronquial, como por ejemplo tuberculosis o también bronconeumonía. Y también derrame pleural o accesos a posibles complicaciones que van a ser un poco más visibles. En lo que vienen a ser las diferencias entre condensación e infiltrado, vamos a tener que la atenuación en la condensación va a tener una alta densidad, una opacidad blanca homogénea, y en el infiltrado vamos a ver un aumento suave o grisáceo de la deminidad pulmonar. En la condensación vamos a ver que el broncograma aéreo va a ser un poco más frecuente y característico, y en el infiltrado va a ser un poquito más raro o ausente. La distribución en la condensación puede llegar a ser lobal o segmentaria, como bordes definidos. Y en el infiltrado va a llegar a generalmente ser difuso o también parcheado, con unos bordes mal definidos. Las patologías asociadas en la condensación vamos a llegar a tener neumonía bacteriana, hemorragia alveolar, aspiración o atelectasia. Y en cambio, en el infiltrado vamos a llegar a tener neumonía viral o atípica, edema pulmonar inicial o inflamación intersticial en COVID-19. Bueno, siguiendo con el apartado del COVID-19, aquí entre los síntomas más comunes vamos a tener la fiebre, la tos seca, la disnea, mialgias, fatiga, pérdida de olfato, gusto y también cefalea. Entre los síntomas menos frecuentes está la congestión nasal, la diarrea, náuseas, vómitos, en algunos casos erupciones cutáneas, conjuntivitis y congestión nasal. Bueno, en las formas graves del COVID-19 se da trombosis y embolias pulmonares, también una neumonía viral bilateral y síndrome de dificultad respiratoria aguda. También todo esto sabe venir acompañado de insuficiencia multiorgánica. Bueno, en el apartado de las imágenes comunes del COVID-19 tenemos a la tomografía computarizada, donde vamos a encontrar opacidades de vidrio de lustrado. En estas áreas van a estar con aumento de la atenuación pulmonar sin borrar ni los bronquios ni los vasos. También va a haber una distribución periférica y subpleural que es usualmente bilateral. Este se va a dar en un patrón que se lo conoce como pavimento loco, en el cual va a haber un engrosamiento interlobulillar y intralobulillar. En las partes de las consolidaciones, esas están más que todo en las áreas más avanzadas o más graves, y también va a tener una distribución periférica y posterior. Hay una afectación multilobar y también bilateral. Y la distribución típica es más que todo se predomina en lóbulos inferiores y en zonas posteriores, y también es simétrica o ligeramente asimétrica. Bueno, con respecto a la radiografía de tórax, en imágenes comunes también vamos a encontrar opacidades bilaterales en vidrio de ilustrado o también retículo nodulares. Este también es predominio periférico e inferior y se va a dar más que todo en las áreas más avanzadas, lo que viene siendo las consolidaciones difusas. Es el menos sensible de la tomografía computarizada, pero también es útil para un seguimiento en hospital. Bueno, con respecto a imágenes poco comunes del COVID-19, vamos a ver con respecto a que, bueno, va a haber hallazgos poco comunes como un derrame pleural o adenopatías mediastínicas biliares y también fibrosis post-COVID. Bueno, entre otras también tenemos las adenopatías biliares y mediastínicas y también las cavitaciones pulmonares o un neumotórax o neumomediastino espontáneo, que esto más que todo es en casos severos o casos con ventilación. Y bueno, también podemos encontrar nódulos centrolobulillares o un patrón de árbol en brote, como es que se lo conoce. Con respecto a la evolución radiológica típica, va a estar
divide en 4. Bueno, de 0 a 4 días va a ser el GGO bilateral. De 5 a 8 es el pavimento loco, que se da en patrón. Y de a partir de 9 a 13 días van a estar las consolidaciones más marcadas. Y ya de un punto de 14 días en adelante va a ser una resolución progresiva o también fibrosis residual.